Besiata Ishmael. Comienza la perashá diciendo Vayerá, perdón. Vayerá Elav Hashem Beronem Mambre, Behu Yosef Petach Aoel Kehom Ayom. Y se le presentó a Abraham, se le presentó a Hashem en el Onem Mambre, y él estaba sentado en la puerta de la tienda con el calor del día. Lo que vamos a hablar hoy va a ser una disertación de Rabbi Baruch Rosenblum Shlita. Y Rashi, Rashi Kadosh explica por qué se le presentó a Hashem a Abraham Avinu exclusivamente en el Onim Mamre, en ese lugar. También nos explica que era el tercer día del Brit Milá y que es el día más doloroso y más Abraham Avinu con 99 años. Seguro que es algo todavía más fuerte. ¿Y por qué en el Onim Mamre dice Rashi? Porque él fue el que le aconsejó a Abraham sobre el Brit Milá. Por eso se le presentó en su territorio, en el territorio de Mambré. A mí se me presentó una pregunta y no sé cómo se puede contestar, pero nosotros sabemos que Abraham Avinu puso su tienda ahí cerca de Beersheba, en las tierras de la Mambré. Hashem viene a visitar al enfermo, a Abraham Avinu. Va a cumplir el precepto, nos va a enseñar a nosotros sobre el precepto de visitar a un enfermo. ¿Y dónde se le va a presentar? Abraham está en la puerta de la tienda. Entonces, no entiendo la pregunta, ¿por qué exclusivamente en el Anemambre? Ahí es donde estaba la tienda, ahí es donde estaba Abraham. Y Hashem viene a visitarlo y no hay otro lugar donde lo pueda visitar. De todas maneras, la respuesta de Rashi nosotros aprendemos del Midrash, que Abraham vino tenía tres amigos, Aner, Eshcol y Mambre. Y nos dicen nuestros sabios que Abraham vino le preguntó a ellos sobre la Mila. Y acá la pregunta es más fuerte todavía. Abraham vino necesita preguntar sobre la Mila, sobre el Brit Milá. ¿Sí? Hashem le ordena hacer el Brit Milá. ¿Qué tiene que hacer Abraham Avinu? Hacerse Brit Milá. Si Hashem ordenó, hay que hacerlo. ¿Para qué tiene que preguntar? También nos dice el Midrash que a Ner y Eshkol le dijeron no, que no era conveniente. ¿Por qué? 99 años, eh, es muy doloroso. ¿Para qué? Va a poner su vida en peligro. Y que Mambré le contestó que sí, que se lo haga. Nosotros entendemos que Abraham Avinu no va a preguntar. ¿Por qué va a preguntar? Algo que Hashem le ordenó. Mambré, él fue el que le dio el consejo sobre la Milá. Y entonces no suena difícil entender. O sea, como Mambré le aconsejó sobre la Milá, entonces decimos que Hashem se le presenta a Abraham en el territorio, en las tierras de Mambré. Y escribió el Gizkuni. Hay quien dice que no, que Abraham Avinu no preguntó sobre la Milá exclusivamente, sino que, sino que em, le preguntó sobre cómo curarse la milá, cómo curarse el milá. Porque normalmente en un bebé, el bebé sangra cuando le hacen el cortecito. Y el Moel le coloca un liquidito amarillo. Y esto es un nombre milá, pero no vi el liquidito amarillo, vi que le pone un polvito. El polvito debe ser el polvito cicatrizante. Y al Moel parece que se le había acabado porque tiraba y no salía. Bueno, pero
Nos cuenta Carlos Rosenblum que no es que él preguntó si hacerse o no el Brit Milá, sino que Mambré le dio un consejo de cómo detener el sangrado para que no siga sangrando, con qué material utilizar. Pero ahora no entendemos la otra respuesta al Midrash, que dice que Aner y Eshkol, los otros dos amigos, Aner y Eshkol, ellos dijeron que no se la haga la Milá. Y si no preguntó, ¿cómo le van a decir que no se la haga? O sea, está un poco difícil de entender todo esto. El nombre este Mambré aparece en varios lugares en la Torá y varias veces. También en la guerra de los ángeles encontramos este nombre y los explicadores intentan entender qué significa Elonim Mambré. No sé cómo está escrita la traducción, no tengo una traducción de la acá cerca mío. Puede ser que sean los altos de Mambré, las alturas, las colinas de Mambré, puede ser, me pareció haber visto alguna vez. Escribió el Targum Onkelos. Beit Galel le Hashem be Meishre Mambré. Mishor es como una planicie. Y en la Perashat Les Lejá, la Torá, la Perashat anterior, en la Perashat encontramos Vayabor Abraham Beretz Bares al Makom Shechem ad Elon More. Algo parecido. Elon More. Y el que Naní estaba en la tierra. Y nos explica ahí el Ramban, con amplitud, que hay un lugar que se llama Elon More. Y hay otro lugar aparentemente que se llama Elon Mambre. Escribió el Ramban que Elon More es el lugar donde está en Shechem y que también se llama Eloné More. O sea, muy parecido a Eloné Mambre. Como está escrito en el Sefer de Barim, Mul Agilgal, Etzel Eloné More. Y ahí está el Argerizim y el Areibal, los dos montes donde los Levim decían las Berajot y las Kelalot, y se dividían las tribus en dos partes. Y todo esto era cerca de Shechem, o sea, cerca del río, del Jardín, donde ahí eh, comienza la llegada a la tierra de Israel. Y el Onem Mamre es un lugar que está al sur y al centro de la tierra, cerca de Hebrón, muy lejos del Jardín. Así, todo esto lo está explicando el Rambán. Y tenemos que saber que en todo lugar donde está escrito Eloné Mambre, el nombre Mambré habla sobre este hombre, este amigo de Abraham, Emorí. Y el lugar es de él, le pertenece a él. Como está escrito, Beushohen Beloné Mambré, que él habitó en Eloné Mambré, el Emorí, el hermano de Eshcol y el hermano de Anar. Parece que estos tres amigos de Abraham eran hermanos, por lo que dice el Rambán. Y Elon More o Eloné More, esto va sobre otra persona que su nombre es More, pero este no es Emorí, no es del pueblo de los Emorí, sino que es de los Kenaanim. Y estaba en la zona oeste del país. Oeste no, no puede ser oeste, en la Arabá. La Arabá no es el oeste. La Arabá es la zona del Jardín. ¿Cómo explicamos entonces que el lugar que se llama Eloné Mambre
donde está ahí, donde se le presentó a Hashem a Abraham, está en la zona de Hebrón, y el lugar que se llama Alon Moreh está en Shechem, cerca del Jardín. Hay un libro que se llama Mosif Rashi. ¿Qué significa Mosif Rashi? Es un agregado de Rashi, que no aparece en el Humash normalmente. A veces en algunos versículos del Humash aparece el Mosif Rashi. Después de la explicación de Rashi, aparece lo que es Mosif Rashi. Es un libro que junta todas las explicaciones de Rashi en todo el Tanaj y en todo el Talmud. Y sobre el versículo, Vayel Abraham, Vayabó, Vayashev, Beloné, Mambré, dice, y Abraham vino y se estableció en el Onim Mambré, en Hebrón. Explica ahí Rashi, Mosif Rashi explica que el nombre Mambré habla sobre una persona que Marad. Marad quiere decir que traicionó a su idolatría, que estaba en Hebrón, y se unió a Hashem, tal vez por la amistad con Abraham Avinu. Y el Ver Moshe del Rab Osro, él trae otro Midrash. ¿Y qué nos dice? Nos dice que Eloné Mambré significa Eloné u Ilán. Eloné se refiere a un Ilán, a un árbol. Y Mambré viene del Sorer Humoré, del hijo rebelde, como aparece ahí en el Midrash Lekach. Y surge la pregunta entonces, ¿qué tiene que ver el hijo rebelde con el Oné Mambré? Porque entenderíamos tal vez, si el Ben Soré Humoré, lo entenderíamos con el Oné Moré, el que está en el Jordán, y no con este que está en Hebrón. Y para explicar esto, vamos a comenzar con algo que está en la Perashá, por supuesto, y que aparece al final de la Perashá, en la parte del sacrificio de Isaac. Abraham vino, hace un pacto con Abimelech, y nos dice la Torá, más adelante, ya casi al final de la Perashá. Y fue en esos días, y Abimelech, Ufijol, Fijol era el ministro de guerra de Abimelech, le dijeron a Abraham, Elohim, Hashem está contigo en todo lo que tú haces. Y ahora prométeme o júrame por Hashem que in tishkor li lenini ulenehdi que Gesed Asher Asiti. Dice que no me vas a mentir ni a mí, ni a mi nieto, ni a bisnieto, por el favor que yo te hice, que hice contigo. Entonces tú también lo harás conmigo. Y Veimares Asher Garta, y en la tierra donde tú habitaste. Abraham le dijo que yo voy a prometer, o yo juro. Y salió Abraham con 7 corderos, Kibshat Azon Le Baden. Salió con corderos, 7 corderos, o sea, ovejas pequeñas, y dijo Abimelech a Abraham que estas siete corderos lo van a hacer una ofrenda, van a hacer como un pacto, y que lo vas a tomar de mi mano para que sea un testimonio, y que Jafarti et a ver, ¿por qué? Porque cavaron un pozo también de agua ahí, por eso el lugar se llamó Beersheba, el lugar donde ahí estaba Abraham con su tienda, Beersheba, que es porque 7 pozos, cavaron 7 pozos, y ahí los dos juraron que no se van a
que va a haber paz entre ellos. Hicieron el pacto en Beersheba y ahí Vayacom Abimelech. Se levantó Abimelech y fijó el suministro y se fueron. Se fueron a la tierra de los Filistín y Abraham se quedó ahí. De paso, nada más, nuestros sabios nos dicen que Hashem se enojó con Abraham. ¿Por qué? Por hacer el pacto con Abimelech. Y nos dicen nuestros sabios en el Midrash que Akadosh Baruj Hu le dijo así a Abraham: tú le diste 7 corderos sin, sin que yo, o sea, sin mi voluntad. No con Hashem no tenía voluntad de que Abraham le dé 7 corderos a Abimelech. Por tu vida, frente a ellos, van a morir 7 de tus hijos, 7 justos, que son Jofni, Pinjas, Shimshon, Shaul y los 3 hijos de Shaul. Tú diste 7 corderos sin mi permiso, sin mi voluntad, y frente a esto, tus hijos, Kened Ken, Banech, Banav, Maharibim, mi Baneja. Tus hijos van a destruir de tus hijos 7 altares, que son el Oel Moed, el Oel Moed debe ser el del desierto, Gilgal, Nob, Gibón, Shiloh y un cementerio, dice acá, Betolmim, Betolamim, Tren. Dice, tú diste 7 corderos sin mi voluntad y frente a esto, Aroní Joser Bisde Pelishtim. El Aarón donde están guardados Sefer Torah va a volver de los campos de los Pelishtim después de 7 meses que lo tuvieron los Pelishtim en su poder. Como está escrito en el Teilim, en el 78, Baiten Lashevi usó, que le dio al secuestro, le dio fuerza, y esto fue el Aarón del pacto que estuvo como secuestrado, debe ser acá 7 meses, como dice aquí, y está escrito en el Sefer Shmuel, Maí Aarón Hashem Besde Pelishtim Shiva Hodashim. Y estuvo el Aarón de Hashem en los campos de los Pelishtim durante 7 meses. Cuando termina todo el relato sobre el pacto, nos dice la Torá, Baitá Eshel Beber Sheva. Plantó la tienda, plantó el Eshel. Vamos a ver ahora qué es Eshel. Eshel en Beersheba y no habla sobre los corderos. Y dice Rashi, Vaikra Sham, y llamó ahí al lugar. Al Oto Eshel, Nikra Shemo Shel Akadosh Baruj Hu, Local de Kol Olam. A ver, dice aquí. Y Baikra proclamó ahí el nombre, proclamó el nombre de Hashem. Dice que con esa tienda que hizo, entonces ahí se proclamó el nombre de Hashem en todo el mundo. Y por cuanto que la gente comía, la gente bebía. Omer Laem Barjú Lemi, ¿qué decía la gente que comía y bebía? Abraham le decía que bendigan al quien les dio de comer de él. A ver, Omer Laem. Barjule Mishe Ajalten Mishelo. Bendigan al que comieron de él. ¿Ustedes piensan que comieron de mí? No. Comieron de quien dijo que se haga el mundo. Y el origen de estas palabras de Rashi lo encontramos también en el Talmud, en el Tratado de Sotá, que nos dicen así nuestros sabios. Está escrito, Baitá Eshel Bebersheba, y plantó el Eshel en Beersheba. Dijo Resh Lakish, nos enseña que hizo un hospedaje y puso ahí todo tipo de comidas. Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia, uno dijo un hospedaje
Y el otro dijo, no, perdón, uno dijo un campo y el otro dijo un hospedaje. Y discute la Gemara sobre si es una cosa o la otra. Y surge una pregunta, ¿por qué era necesario decir, ahí nos dice que en el Midrash, en el Talmud, perdón, dice que cuando venían a pagarle o agradecerle la gente, él decía que bendigan a quien les dio de comer y de beber. Y así le decía, Odú, Beshivhu, Ubarhu. Tres lenguajes diferentes. Odú, agradezcan, Shivhu, alaben, Barhu, bendigan al quien dijo que se haga el mundo. ¿Y por qué hace falta tres cosas? ¿Por qué hace falta agradecer, alabar y bendecir? ¿Acaso no alcanza con decir agradezcan a quien dijo que se haga el mundo? Dice el Ben Yehoyadá, el Ben Ishai, em, que así explicó el hijo del Ben Ishai, o sea, el Ben Ishai lo dice en nombre del hijo, que esto va frente a las tres bendiciones del Birkat Hamazon. Por eso, tres lenguajes diferentes. Birkat Hazan, Birkat Haaretz y Birkat Boni Yerushalayim. Las tres bendiciones originales del Birkat Hamazon, porque nosotros sabemos que el Birkat Hamazon hoy en día tiene cuatro, pero esa fue agregada después. Dijeron nuestros sabios en el Midrash, ¿cómo hacía Abraham? Él hizo una tienda, un hospedaje, con, para dar comida, para dar lugar para dormir, y abrió cuatro puertas a los cuatro puntos cardinales. Y nos aclaran nuestros sabios, eh, lo primero que nosotros entendemos es que abrió los cuatro puntos cardinales para que de todos lados que venga la gente pueda entrar, ¿cierto? Por donde vengan, pueden entrar. Pero nuestros sabios nos dicen otra cosa. Hay lugares donde uno entra, después no lo dejan salir. ¿Por qué? Porque quieren que se quede. Tal vez me van a vender algo, ¿no es cierto? Y para que yo pague más después. La intención de Abraham es para que cualquier invitado que quiera irse, se pueda ir cuando quiera. Así nos trae el libro Tamu Uru, que cuando quiera, el que quiera se puede ir en el momento que más le guste, sin ningún problema. Y nuestros sabios preguntan qué es Eshel. Yo no quise traducir qué es Eshel porque eh, ahora lo voy a preguntar. ¿Qué es Eshel? Eshel es Agilá, Shetia, Libui o Levaya. Las tres letras, Aleph, Shin y Lamed, Aleph, Agilá, Shin, Shetia y la Lamed, Levaya. Levaya es acompañamiento. Comida, bebida y acompañamiento. Otra cosa que dice el Midrash es que se levantaron, eh, ¿qué es esto sobre Sedón? Vayakumu Misham Anashim, Vayashkefu al Pene Sedón, Abraham Olejimam. A ver, no sé sobre qué lo trae esto, que se levantaron las personas y Vayashkefu rodearon Sedón, alrededor de Sedón, y Abraham fue con ellos y los envió y les preguntó si comieron, si bebieron y si recibieron un acompañamiento cuando fueron y volvieron, y así Abraham fue con ellos y los envió. No entiendo justamente de qué está hablando. Bueno, hay un relato que nos trae aquí David Baruch Rosenblum, que había una persona que muy, muy adinerada y que él era muy
muy meticuloso en cumplir el precepto de traer invitados a la casa. Bueno, voy a explicar esto de que Eshel es Agilá, Shetia y Levayá. Y esta persona era muy meticulosa de traer gente, cumplir con el precepto de Agnasat Orhim. Finalmente, ¿qué pasó? Toda su casa y todas sus pertenencias se quemaron, se las comió el fuego completamente. No le quedó absolutamente nada. Y fueron a preguntarle a Rabí Eliyahu mi Vilna, al Gaón de Vilna. Le fueron a preguntar, ¿por qué? Si una persona que está cumpliendo un precepto tan importante, ¿por qué el precepto no lo protegió? ¿Cómo puede ser que, si él fue tan generoso con la gente, cómo puede ser que le pase una cosa así? Contestó el Gaón de Vilna. La costumbre de este millonario era cumplir el precepto de dar de comer y dar de beber y nada más. En cambio, el precepto de Leviat Orhim, acompañar a los invitados, él no lo cumplía. Él les daba de comer, de tomar y después que se vayan, listo, y lo dejaba que se vayan solitos. El precepto de traer invitados con integridad, cumplirlo con integridad, se llama Eshel. Eshel es, como dijimos, Agilá, Shetiá, hay quien dice Lina en vez de Levaya. Lina es darles un lugar para dormir. Pero originalmente nuestros sabios dicen agilá, shetiá, comida, bebida y acompañarlos, estar con ellos, compartir con ellos, hacerlos sentir bien y también cuando se van, acompañarlos en la salida. Pues es una misma que cuando tenemos invitados en casa, acompañarlos hasta la calle, si podemos acompañarlos parte del tramo mientras van caminando también, es una misma. Este hombre cumplía solamente comida y bebida y la parte de Levaya no. Entonces, de las tres letras de Eshel, tenemos la Aleph, tenemos la Shin y tenemos la Lamed. Sacamos la Lamed, Levaya él no hacía, queda Esh, fuego. Por eso se le quemó todo. Así contestó el Gaón de Vilna. Escribió Rabenu Bejaye, que plantó el Eshel. Dijo Rabí Seira, ¿en dónde? No sé dónde. Agilá Shehiva Levaya. Dijo que las tres palabras, las tres letritas, Aleph, Shin y Lamed, son agilá, que agilá es comida y bebida. La bebida está incluida dentro de la comida. Shejivá es darle un lugar para acostarse y dormir. Y le vaya a acompañarlo. Y en el Midrash, ¿qué encontramos? Dijo Rabbi Nehemia que las letras de la palabra Eshel son las mismas letras de la palabra Sha'al. Sha'al, cambiadas de lugar las letras, pero son las mismas. Invertimos la Aleph y la Shin y nos queda en lugar de Eshel, nos queda Sha'al. Sha'al quiere decir pedir. Que entraba una persona a la tienda de Abraham vino y le decía a Abraham, pide todo lo que tú quieras y yo te voy a dar. Y por supuesto, hizo esta tienda estaba en un cruce de caminos en el desierto. Y la palabra Eshel también significa Ilan, árbol. Se plantó un Eshel en Beersheba, plantó un árbol. Y habrá puesto la tienda ahí cerca del árbol. Por eso, recuerda, por eso dice Netiá, por eso se plantó. Cuando dice plantó, plantó un Eshel. ¿Y qué es un Eshel? Nos dice que es un árbol. ¿Por qué? No podemos decir plantó una tienda o plantó un hospedaje. No encontramos en toda la Torá la palabra plantar, sino dos veces. Nos dice acá, ¿quién nos lo dice acá esto? Rabbeinu Bejaye. Está escrito Beitá Eshel, acá en esta perashá, plantó el árbol. No, perdón, plantó el árbol, está escrito
en, en Perashat Bereshit. A ver, en esta Perashá dice Baitá Eshel. Y en Perashá Bereshit dice Baitá Hashem Elohim Gan Eden. Y plantó Hashem Elohim Gan Eden para señalarnos que Amahasib Benetiat Amidá Aso Sogel Gan Eden, que la persona que cumple el precepto de traer los invitados va a ser, va a tener el mérito de ir al Gan Eden, de Hashem al paraíso. Y después de todo esto, podemos ahora encontrar una novedad asombrosa. Nos dice la Torá en Perashat Noach. Ahora, antes volvimos a Perashat Lelejá, ahora volvemos a Perashat Noach. Dos Perashat para atrás. Vayahel Noach ish Adama baita kerem. Acá también aparece la palabra baita. ¿Por qué el Rabino Haye dijo que dos veces aparece la palabra plantar? Nosotros vemos ahora que en Perashat Noach también aparece la palabra plantar por tercera vez. Entonces, ¿cómo es? Tenemos en nuestra Perashá que plantó el árbol este Eshel. Tenemos en Perashat Bereshit que plantó Hashem el Gan Eden. Y también tenemos en Perashat Noach que plantó un viñedo. Dijo el Balaturi, Baitá plantó está tres veces. Tres veces, como dijimos, Baitá Keren, Baitá Hashem Elohim Gan Eden y Baitá Eshel. En Perashat Bereshit tenemos que que Hashem plantó el Gan Eden. En Perashat Noach tenemos que Hashem que Noach plantó un viñedo. Y en esta Perashá Abraham plantó su Eshel, su arbolito. ¿Y de dónde, dijeron nuestros sabios, de dónde sacó Abraham vino este árbol para plantar? Y nos contesta que lo sacó del Gan Eden. Y si las personas preguntan de dónde lo sacó, de dónde sacó árboles para plantarlos, podríamos responder, tal vez, que él fue a un negocio de plantitas ahí en Beersheba y compró en la entrada de Beersheba, había un negocio que vendían plantas, macetas, de todo tipo de árboles, y él lo compró ahí. A nadie se le va a ocurrir que Abraham vino, trajo las maderas o los árboles, los trajo del Gan Eden para esto. ¿Cómo puede ser? Y la pregunta también es, ¿de dónde sacó Noah las, los, las ramas o las semillas de las uvas para plantar el viñedo? Entonces dice, plantó el viñedo. Cuando entró a la Teba, él entró junto con todo lo que entró las semillas o las ramas de las uvas y también de los de higos. Y preguntamos por qué. El Midrash pregunta por qué. ¿Por qué no trajo kiwi, rimonín o temarín? ¿Por qué trajo uvas y trajo higos? Y contesta Rabbi Leo Mizrahi, el Rem. Contesta que estas dos especies son las que se estropean más rápido. Se estropean más rápido y digamos que Noah quiso preservar las especies, que ninguna especie desaparezca. Las demás especies tal vez no tenía que traer. ¿Por qué? Porque se iban, a pesar del diluvio, se iban a mantener. Pero esto no. Pero viene el Siftej Jajamim y nos dice otra cosa. Nos dice que el higo y la uva, ellos despiertan los deseos. Y escribió el Siftej Jajamim, Belín iré que van de, a ver, de Ham, Beno,
Dice, no me parece esto que sea lógico, pues sabemos que Ham, el hijo de Noah, lo castró al papá. Entonces, ¿qué deseo se le va a despertar? ¿Por qué lo castró? Para que no tenga un cuarto hijo. Noah tenía tres hijos. Y Ham dijo, si tiene cuatro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Miren lo que pasó ya con nuestros antepasados. 10 generaciones atrás, Adán Arishon tuvo dos hijos, Caín y Abel. En ellos dos se dividía toda la tierra y parece que no les alcanzó. Entonces uno mató al otro. Caín mató a Abel. Bueno, nosotros somos tres, que ya nos queda menos. Si Caín y Abel se pelearon porque eran dos y se pelearon por toda la tierra, ahora nosotros somos tres, todavía no nos peleamos, pero vamos a imaginar qué pasa si vamos a llegar a ser cuatro. Ahí nos vamos a matar entre todos. Entonces, ¿qué hizo Ham? Ham agarró y lo castró al papá. Lo castró al papá para que no pueda tener más hijos. Entonces, ¿qué importa si, o sea, no es lógico pensar que, que, que no haya guardado estas especies porque aumentan los deseos? ¿Qué deseos va a tener si lo castraron? Entonces, tenemos la causa de que se estropean más rápido y de esa forma, tal vez, sí se puede entender. Como está escrito, Veida Adam Od. Bueno, acá tenemos otro motivo. Otro motivo que justamente estos dos frutos son los que está la discusión de qué fue el árbol que comieron Adán y Jabá. Hay quien dice que fue higo, hay quien dice que fue uva, hay quien dice que fue trigo, y también hay otra explicación en otro lugar de que fue etrog. Ahora, si fueron las uvas o los higos, ¿por qué los guarda Noah? Tal vez como recuerdo. Meshumaje Perez Rashi se ignísimo Semurot. A ver, ¿por qué? ¿Por qué nosotros sabemos? ¿Por qué sabemos que fue la vid? Tal vez porque el vino trae borrachera, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué decimos el higo? Porque sabemos que Hashem cubrió a Adán y Jabá con hojas de higo y vamos a decir que lo mismo que produjo el problema, lo mismo lo soluciona, en cierta forma. Pero ¿por qué no guarda justamente esto? Tenemos que decir que es porque se iban a estropear más pronto. Y el Balaturim, a ver, ¿qué nos dice el Balaturim? ¿Dónde aparece el Balaturim? El Balaturim leímos más arriba que, em, que aparece en tres partes. Plantó el viñedo, Hashem plantó en el Ganedén y que plantó el Eshel, Abraham vino. El origen de las palabras del Baraturim aparecen del Midrash, del Pirkei de Rabbi Eliezer. Está escrito en el Pirkei de Rabbi Eliezer que Noaj encontró las uvas que fueron expulsadas. Y cuando salieron del Ganeden, o sea, cuando Adán y Jabal fueron expulsados del Ganeden, también fueron expulsadas las uvas y los viñedos, los árboles de la vid, junto con sus racimos. Y entonces plantó los frutos y comieron, y con esto plantó un viñedo en la tierra. El mismo día que ellos fueron expulsados, el mismo día había sucedido que plantaron las uvas, crecieron los árboles con sus frutos,
como está escrito en el profeta de Yeshayahu, Beyom, el día que plantaron, los comieron. Y si está escrito que Noah encontró los árboles de la vid con los racimos, hace falta entender qué significa esto. Tenemos una explicación en el Midrash que se llama Velo Od Ela. Así se llama la explicación. Es la explicación que dijo Rabbi Eliyahu Cohen mi Izmir, de Esmirna, en Turquía. Y ahí él nos trae que este árbol de la vid viene a señalar a Noah que él lo pusieron en el mundo a Noah para corregir el pecado de Adán Arishon. Adán pecó con las uvas y él tiene que corregirlo. Y así está escrito en esta explicación del Midrash, que tal vez que, a ver, Noah, al principio él pensó en que tal vez él se comparó con Adán Arishon. ¿Por qué? Adán Arishon tiene sus hijos, es el único en la tierra y tiene los dos hijos en un principio que también eran los únicos en la tierra. Y después del diluvio, donde se extermina a toda la población, queda Noah con sus hijos. Viene a ser como antes fue Adán Arishon con sus hijos, ahora es Noah con sus hijos. Y entonces, ahora él tiene que cuidarse de no comer de ese árbol. ¿Por qué? Pues es el árbol que comió Adán Arishon y Jabá. Y ahora, ¿por qué? Porque hay quien dice que era la uva. Así trae el Tratado de Brajot, hay una discusión. Y entonces ahora él tiene que romper el deseo y no comer de los frutos. Y así él iba a corregir el pecado de Adán Arishon, porque no estaba en una condición similar a Adán Arishon. Nos dice aquí que Imagine Mahnia Sheber Tavot, Libobaem. Él tiene que romper el deseo del corazón. Y por ese motivo, Ismin lo miyad besetó va Geffen Shigarshami Ganeden. Por ese motivo, justamente, por el motivo de que no está hablando de que él haya guardado las ramas, sino está hablando de que Hashem le puso, apenas sale de la teba, le presenta ahí ese viñedo que fue expulsado de Ganeden. Y con eso entendemos lo que había dicho antes el Midrash y en el Zohar Akadosh, que había dicho, Shemeganim Lenoach al Shenatan Kerem, que lo estaban protegiendo a Noah para que no plante un viñedo. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que iba a pasar, sabíamos lo que pasó con Adán Arishon, con, con la vid. Y ahora iba a pasar lo mismo con Noah. Por eso lo querían proteger, para eso, cuidarlo, de que no vaya a hacer esto y que pudiera corregir el pecado de Adán Arishon. Otra prueba de esto encontramos que Mikol Min Ilan Ignis y Mola Teba. Esta es otra versión del Midrash, que él entró a la Teba todas las clases de frutos que había. Y entonces, ¿por qué acá Hu le pone justamente esa planta de viñedo que era del Ganeden, expulsada del Ganeden? ¿Por qué? Como dijimos, que era para que él corrija el pecado de Abraham Avinu. Vamos a entrar un poquito más profundo en todo esto, aunque es bastante, por supuesto, muy interesante, pero no tiene cuentitos como hacemos siempre, ya van a llegar. Nos dice así el Midrash, que ese día que nos plantó esas ramitas de uvas,
Ese día florecieron, floreció un árbol y sacó frutos. Ese mismo día él los cortó, hizo vino y se lo tomó, todo el mismo día. ¿Dónde encontramos nosotros una cosa así? ¿En dónde nosotros encontramos que algo se plante, crezca, salgan frutos, todo en el mismo día? ¿Encontramos en algún lugar esto? ¿Encontramos esto en algún lugar? Aparte de lo que pasó con Noah. Sí encontramos. Muy bien, ¿cuál acabó? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿En el Ganeden? ¿En el Ganeden? ¿Cuál es la prueba de esto? Vamos a volver a Perashat, ahora nos vamos más atrás todavía. Perashat Bereshit. Nos vamos a Perashat Bereshit y ahí encontramos que Adán Rishon fue creado en la séptima hora del día viernes. Ahí fue creado Adán Rishon. Y nos dice así el Midrash. En la primera hora, Hashem pensó en crear al hombre. En la segunda, se aconsejó con los ángeles. En la tercera, juntó la tierra. En la cuarta, la, la gibló. Gibló debe ser que la humedeció. En la quinta, rikmó, la formó. En la sexta, hizo un muñequito. Lo hizo Adama Rishon, como una estatua, no sé cómo qué. En la séptima, le sopló el alma. O sea, le dio vida a esa figura de barro que hizo. En la octava lo entró al Gan Eden, en la octava hora del día viernes. En la novena le ordenó que no coma del árbol, un momento. En la octava lo entró al Gan Eden. Vamos a pararnos en esa hora y vamos a ver qué pasa. Preguntamos, ¿había árboles en el Gan Eden? Cuando, cuando Hashem lo pone al hombre en el Gan Eden, ¿había árboles? A ver la respuesta ahora. ¿Había árboles en el Gan Eden cuando Hashem pone al hombre en el Gan Eden? Después de que lo creó, Es que había plantas. bueno, si me contestaban bien, yo me iba directamente. No había árboles en el Gan Edén. No había árboles. Dice la Torá, y todas las plantas del campo antes de subir por la tierra. ¿Por qué? Porque todas las plantas, los árboles, antes de florecer, no podían florecer. ¿Por qué? Porque no había llovido, no había lluvias. ¿Y por qué no había hecho llover Hashem sobre la tierra? Porque no había un hombre para trabajar la tierra. No había un hombre, todavía no había creado a Adán Rishon. ¿Para qué? No solamente para que no trabaje la tierra, sino también para qué? Para que agradezca, que sienta la necesidad de la lluvia y agradezca por las lluvias. ¿No dice Rashi? ¿Por qué no hizo llover? ¿Y para qué va a hacer llover si no hay un hombre para trabajar la tierra y tampoco nadie que reconozca la bondad de Hashem al hacer bajar las lluvias? Y cuando viene Adán Rishon y él entiende la necesidad del mundo, entonces hace tefilá para que la lluvia descienda y ahí florecen los árboles y las plantas. ¿Qué quiere decir? Que en la séptima hora Hashem sopla el alma y en la octava lo entra al Gan Edén. En ese momento los árboles estaban bajo la tierra, vamos a decir, 1 centímetro bajo la tierra. Los árboles, las plantas, todo estaba bajo la tierra. Y se para Dama Rishon, hace tefilá para que haya algo. Que este era el Gan Eden, era un desierto, no había nada. En ese momento llueve y florecen los árboles todo de una sola vez, con frutas y todo. O sea que acá vemos que en el Gan Eden pasa esto, ¿no? Que se planta y crece y los frutos y todo junto. ¿Qué quiere decir? Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando en la cuarta, quinta, sexta, séptima hora que dijimos. En séptima hora le dio el alma, en la octava lo entró al Gan Eden, en la novena le ordenó de no comer del árbol.
¿Por qué? Porque apenas le entró el Gan Eden, Hashem, Adán Arishon hizo tefilá, llovió, crecieron las plantas en la hora novena. Hashem le ordena de qué árbol puede comer y qué árbol no puede comer. En la hora décima pasaron por la orden de Hashem, pecaron. En la hora 11 fueron juzgados. En la hora 12 los sacó del ganado. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que si en la hora octava los árboles todavía no habían, estaban ahí bajo la tierra, todavía no puede ordenar a Hashem sobre la prohibición. ¿Qué le va a decir? No comas del árbol que no está. No le puede decir una cosa así. Por eso, por eso, en la hora octava, cuando Adán Arishon hace tefilá, para que desciendan las lluvias, en una hora ya estaban todos los árboles sobre la tierra, todas las plantas y todos los frutos. Por eso, cuando nosotros estamos Shemach Peshim, a ver, Shemach Peshim es Shebetor Rega, cuando estamos buscando un árbol, que en ese instante que lo ponemos en la tierra, saque frutos, a la fuerza tenemos que decir que ese árbol llegó del Gan Eden. Por eso decimos que fue la planta de vid que fue expulsada del Gan Eden. Nos dice el Bala Turim que también la palabra Eshel, el Eshel, si decimos que Eshel es un árbol que plantó Abraham, Avino, también llegó del Gan Eden. El árbol que plantó Abraham Avino, ahí en Beersheba. Nos dice la Torá, en Perashat Trumá, Beasita et akrashim le Mishkan, ahora ya nos vamos para adelante. Et shitim omdim. Está hablando de las maderas que puso, que pusieron en el tabernáculo. ¿Y por qué dice, no, por qué dice las maderas o esas maderas? ¿Qué son esas maderas? Deben ser maderas. Pusieron maderas en el tabernáculo. ¿Por qué esas maderas? Y contesta ahí, nos dice Rashi. Podría haber dicho, puso maderas, hiciste maderas. ¿Por qué hiciste esas maderas? ¿Qué significa esas maderas? Esas maderas que están especialmente para el tabernáculo, que Jacob vino, él con Ruach HaKodesh, él supo que tenía que plantar para que crezcan árboles y plantó árboles de cedro en Egipto y cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, se llevaron las maderas con ellos al desierto. ¿Para qué? Porque tenían que construir el Mishkan. Jacob vino y lo sabía. Por eso él los plantó. Y después de los 200 años que estuvieron en Egipto, 200 y algo, entonces se llevaron las plantas, las ramas estas. Y si nos dice el Balaturim ahora que este árbol de Abraham, de Abraham Avinu, llegó del Gan Eden, ¿qué entendemos? Que también el tabernáculo fue construido con las maderas que, que se fueron tomadas del Gan Eden y no de lo que plantó Jacob. Entonces, ¿por qué hacía falta? Hacía falta que la madera que plantó Abraham Avino venga del Gan Eden. ¿Para qué? ¿Por qué no es posible comprar en un lugar ahí que venden plantas, comprar un árbol y plantarlo? Vienen nuestros sabios y nos dicen, nos cuentan a nosotros cuál es la forma en que Abraham Avino cumplía con el precepto de traer invitados. ¿Cómo hacía? Esto nos trae el Midrash también. ¿Qué es lo que pasaba
en el precepto de Ahnasat Orjim que hacía Abraham Avinu. Abraham Avinu, él recibía a la gente que iba y venía y les hacía comer, tomar, y después les decía a ellos que digan la bendición. Digan lo que Ambrú lo Manomar. La gente le preguntaba qué tenían que decir. Y él le decía, digan bendito Baruch el Olam She Baruch. Bendito el Dios del mundo, que comimos de él. Si aceptan esto y bendicen, entonces él les va a dar de comer y de tomar. Y también lo va a acompañar todo. Pero si no, entonces, a ver, si ellos no aceptan bendecir, había amarle ma de Alaj. ¿Qué les decía? Abraham vino, por favor, paguen por todo lo que comieron. Si ellos cuando se iban bendecían, entonces se pueden ir tranquilos. Pero si no, tenían que pagar. Y entonces le preguntaban, ¿qué es lo que te debemos? Y Abraham empezaba a dar detalles de lo que debían. Por supuesto, los precios multiplicados por 100, por 1000 o por 1 millón, no sé por cuánto. Y la gente decía, ¿pero cómo? ¿Qué son estos precios? Y Abraham vino y le contestaba, ¿cuánto vale un pedazo de pan en el desierto? ¿Dónde consigues pan en el desierto? ¿Dónde consigues agua en el desierto? ¿Dónde consigues todo lo que yo te doy? ¿Dónde lo consigues en el desierto? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para traer hasta aquí todas las cosas para darles a ustedes. Por eso, si quieres, pagas. Y si quieres, dice la bendición y no pagas. Entonces, cuando las personas veían que Abraham como que le estaba pidiendo, él sufría y ellos no hacían la bendición. Él no quería cobrarles, pero ellos ahí bendecían y bendecían Baruch Kel Olam, Shahal no Mishelo, una especie de Birkat Amazon compacto, como diciendo, primero Hashem daba la acá y después pedía un juicio, que dar la bendición. Dijeron los Tosafot Shams, a ver qué dijeron. ¿Acaso Así preguntaba Abraham, ¿acaso de mí ustedes comieron? ¿A mí me tienen que agradecer? No, agradezcan a quien dijo que se haga el mundo. Hay un midrash donde está escrito que ellos quisieron bendecir, a ver, Yesh midrash, shelo ratzul levarech. No quisieron bendecir por propia voluntad, hasta que Abraham le dijo que tenían que pagar por todo lo que ellos habían comido, bebido, todo lo que habían estado. Y cuando llegaron a una cantidad tan grande, entonces él les dijo que, por supuesto, que todo esto era por el esfuerzo que se traía para, por traer esto al medio del desierto. A ver, acá lo hice de vuelta, no quiero repetir lo que ya dijimos. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué gana Abraham Avinu haciendo esto? Esto es lo que podemos preguntar. Los Tosafot Chans, ellos preguntan, ¿qué motivo tiene la bendición que ellos ahora están haciendo como por una obligación? O ustedes bendicen, o ustedes pagan $1 millón. Por supuesto que la gente va a elegir bendecir, pero ¿qué sentido tiene para Abraham Avinu esto? Nosotros, o para la gente. Si una persona tiene que elegir, no por eso va a creer en Hashem, porque diga una bendición, como le dice Abraham, a cambio de no pagar $1 millón. ¿Y si acaso vamos a pensar que esta persona va a llegar a creer en Hashem por esto, nada más?
Si nosotros le explicamos con buena voluntad, con paciencia, Hashem es el que trajo las nubes, trajo la lluvia, hizo florecer los árboles, las frutas, ahí se entiende. Pero acá no vemos nada de eso. Acá vemos que simplemente Abraham los quiere obligar a bendecir, sin explicarles por qué. Nos cuenta acá el Rav Rosenblum que querían un relato, porque siempre quieren un relato y todos queremos un relato. Llegó a mí una vez un trabajador a casa, dice Rav Rosenblum, y después de trabajar media hora, él pidió tomar algo. Le dije a él, Besimká, con alegría, ¿quieres tomar algo? No hay ningún problema. Pero tengo una condición. ¿Cuál es la condición? Preguntó este hombre que trabajaba. Yo te voy a dar algo de tomar con la condición que tú digas bendición a lo que vas a tomar, le dije. Entonces en mi casa yo quiero que digas una bendición. Era una persona no observante. Y el hombre dijo, no hay problema. Le dije, tú ¿sabes qué? Y yo voy a decir la bendición. Y tú contestas amén, mejor, así no caemos en una bendición en vano. Y el hombre dice, ¿por qué tú tienes que bendecir? No, de ninguna manera. Yo voy a bendecir. Yo sé bendecir, dice el hombre. Le di, le di el agua para que tome. Él puso la mano sobre la cabeza porque no tenía kipá. Y entonces dijo, en realidad no se puede, poner la mano sobre la cabeza no se llama que tenga kipá. Normalmente cuando una persona no tiene kipá, se tiene que poner algo que no forma parte del cuerpo. No sé, uno saca la manga y apoya la manga sobre la cabeza y eso hace forma de kipá. Pero este hombre puso la mano sobre la cabeza y dijo, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, bendito Hashem, reino del universo, rey del universo, Shakol y Ebeseder. No dijo Shakol ni Baró, que todo se crea con tu palabra, dijo que todo va a estar bien. Así dijo. ¿Y tomó? El Rab le preguntó, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste una cosa así? Y el hombre dijo, tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Si tú quieres darme de tomar, entonces me das. Y si tú no quieres darme de tomar, entonces no me des. Le dije, hubieras podido decirme a mí, que tú no querías bendecir y no, lo Haití no ten no te hubiera dado de tomar. Dice, esto es justamente la pregunta que hace el Tosafot Chance. ¿Cuál es la finalidad de darle a la gente todo esto y forzar una bendición? Dijo, está escrito en el Sefer Torat Akenaot, sobre el Tratado de Sotá, que podemos decir que la intención de Abraham fue que está escrito que una persona va a bendecir no en nombre de Hashem, y que después con el tiempo va a bendecir en nombre de Hashem. Y dijo el Sait Ranan, otro sabio, sobre el Midrash, las personas ven que Abraham vino, él reclama, vamos a suponer que reclama $100 por una comida. Y él puede renunciar a todo esto, no $100, $500 por una comida, y él puede renunciar a todo esto solamente con 5 palabras. Quiere decir que cada palabra vale $100. Si son $500 y son 5 palabras, que diga, bendito el Dios del mundo, que comimos de él, en hebreo son 5 palabras,
Entonces, no puede ser que una persona renuncie y pague estos $500 por decir o no 5 palabras. A la fuerza, a la fuerza, acá hay algo que está encerrado dentro de todo esto. Y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Abraham Avino le dice a ellos que bendigan solamente después de comer y no antes? Nosotros sabemos que bendecimos antes de comer y después también. ¿Por qué antes, por qué antes no les hace bendecir? Y porque nosotros bendecimos, ¿no es cierto? Chacal el Baró, Mochil Caminares, bendecimos antes, después también, pero también bendecimos antes. Nos dijo el Admur Migur, el Imbreemes Migur, que el motivo es muy simple, que la bendición de Abraham Avino puede caer solamente después de que las personas comen, después de que las personas comen de Abraham Avino. ¿Por qué? Porque Abraham Avino hace entrar en su cuerpo comida, pero no cualquier comida, sino una comida que tiene santidad. Y con la comida que tiene santidad hace que cambie la persona. Nuestros sabios traen una realidad de esto inversa, inversa con Elisha Ben Abuyá, que él cayó por haber comido alimentos prohibidos. Y no vamos a profundizar en eso. Elisha Ben Abuyá era el maestro de Rabí Meir Balanés, y él se fue por el mal camino después de haber comido algo malo. Eso es lo que dicen nuestros sabios, que las comidas que no son aptas, las comidas impuras, tontan el corazón y la cabeza de las personas. Pero acá, ¿qué vemos? Vemos algo distinto. Abraham vino dijo, solamente después de que entren a su cuerpo la comida, entonces ahí hay santidad dentro del cuerpo de ustedes y ahora ustedes pueden bendecir. Ahora pueden adquirir la fe en Hashem. Cuentan sobre el Dibre Haim Misans, que en la ciudad había varias personas que eran renegadas. ¿Y qué es lo que pasó? Estas personas, alguien los convenció, lo voy a hacer rápido porque si no se nos va el tiempo. Alguien los convenció de qué? De que vayan a comer del Admur al Tish, el Admur, viernes a la noche, él reúne a toda la gente, come y le da a cada uno algo de lo que él come, y es como un sí, algo simbólico. Una de estas personas renegadas fue, y al otro día, después de haber ido y haber comido algo, se empezó a sentir mal. Empezó a sentir mal que todo lo que comía lo devolvía. Y nada, se empezó a enfermar. Fueron al médico, lo revisaron, hicieron todo tipo de estudios de estómago, de intestino, de todo, y todo estaba normal. Pero él seguía comiendo y devolviendo todo. La esposa le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasó? Esto te pasó, ¿cuándo? Después de que fuiste a ver al Admur. Quiere decir que, quién sabe, el pescado que te dio, capaz que tenía 3 meses o 4 meses de antigüedad, y bueno, y te hizo mal, tienes que hacerle juicio al Admur. Él fue a ver al Admor y le dijo, yo le voy a hacer juicio. ¿Por qué? Porque lo que usted me dio me enfermó. El Admor le dijo, mira, ¿sabes qué? Ven, pasa un día entero conmigo y vas a ver que no es así. Así fue, estuvo con él, empezó a comer y no devolvía nada. Comía, tomaba y todo estaba muy bien. Le dijo al Admor, lo que te pasó a ti es que tú toda la vida comiste cosas prohibidas, cosas impuras. Pero en el momento que ingresaste algo puro, algo kasher, entró a tu cuerpo. Ahora tu cuerpo no quiso más cosas impuras. Por eso, el momento que comiste conmigo, ese viernes a la noche, ahora vas, vuelves a tu casa, comer cosas impuras y tú lo rechazas. Y así fue. Por eso Abraham vino hacía bendecir a todos después de que comer, después de comer. Después de que Abraham vino les daba, los visitantes que pasaban, ¿qué eran? Eran todos idólatras, eran todas personas idólatras que venían y pasaban por la tienda de él, y él los retenía, les daba de comer, les daba de tomar, después le decían que bendigan
el hecho de haberles dado de comer, eso ya le entraba santidad al cuerpo de ellos. Y ahora, con la bendición, podían recibir un poquito de maná. Entonces, esa era la intención de Abraham Avinu, y hay mucho más, muchísimo más, pero hasta aquí llegamos.